Te estaba contando que, pues, que Nati es una amiga de mi grupo de oración, 23 años, ¿cierto? Y pues está haciendo nuestra vida que se llama Consagrada a ti, donde son muchas cosas de feminidad y de modestia católica. Y hoy nos va a contar, Nati, ¿Tú me escuchas bien? sí, ¿Y me ves bien? Sí. sí, Bueno, no, pues a mí me encanta pues poder estar acá también con Aleja, que pues básicamente es mi amiga del grupo de oración. Ay, ¿qué pasó? Bueno, básicamente pues ella es mi amiga del grupo de oración y siento que tenemos como historias muy parecidas porque pues estábamos como muy pues llenas como de el mundo y de demasiada rebeldía cuando estábamos jóvenes, pues pero demasiada rebeldía, igual todavía estamos jóvenes, pero cuando estábamos más adolescentes y pues teníamos una vida demasiado loca. Y yo siento que pues hablar del testimonio, pues nada, es básicamente pues como poder contar un poco de lo que Cristo ha hecho en nosotras, ¿cierto? No solamente pues de lo que, de lo que uno ahora se ve, porque pues eso puede ser simplemente una apariencia, pero pues realmente es Cristo el que ha venido a restaurarnos y pues cada día nos sigue como restaurando en todo. Entonces, pues aquí les estaba contando, Aleja, que pues que básicamente eso es lo que ha hecho el Señor en nosotras, pues como poder de verdad transformarnos desde el interior hasta afuera. Y siento que pues eso se ve muy, pues muy reflejado ahora. sí. Sí, así es. Pues sí, creo que nuestros testimonios son muy parecidos. Vi que hablaste sobre la rebeldía, pues eso también en mí era súper, pues súper fuerte. Yo era prácticamente lo que no me dejaran hacer, pues porque yo igual estaba chiquita. O sea, yo tenía como 13 años cuando me alejé de Dios. Entonces, como que a los 13 a los 17 como que uno no alcanza, digamos, entre comillas, a hacer tantas cosas. Pero dentro de lo que se podía era todo lo que pudiera hacer así dentro de la rebeldía y todas esas cosas, ya. Eso era lo que hacía. Nati, entonces, pues cuéntanos un poquito de tu historia. Pues como que fue, como quién eras más o menos antes y cómo fue que tuviste ese encuentro con el Señor. Bueno, yo básicamente nací en una familia católica, nací pues dentro de la religión católica, estudié en un colegio católico toda mi vida, pues un colegio de monjitas y pues recuerdo que cuando yo empecé, digamos, mi colegio, cuando empecé en el colegio, pues al principio siempre fui muy tímida porque siento que pues se reflejaba como obviamente la forma de vida de las monjitas, entonces yo era pues era así, o sea, era como muy tímida al actuar, al no sé, hacer cualquier cosa, aparte porque obviamente en un colegio pues y es femenino, un colegio femenino, entonces pues al de pronto tener tantas niñas de tantos grados, pues nos ponían como muchas normas. Entonces era pues como que la falda tiene que estar más abajo de la rodilla, todos tus accesorios, tu morral, todo te tiene que combinar con el uniforme, no puedes como actuar de esa manera, por así decirlo, tienes que hacer esto. Entonces obviamente pues como que yo siento que yo crecí con mucha inocencia y pues obviamente eso me ayudó, ¿cierto? Como a, pues a ir como en ese camino que las monjitas me planteaban. Incluso pues recuerdo o sea, ahora lo entiendo, pues en ese momento estaba muy pequeñita y me aburría, pero recuerdo que en el colegio pues nos llevaban todos los viernes a la misa, todos los viernes, y yo era muy pequeñita, pues realmente yo no podía como, no sé si todos pues me están escuchando bien, si de pronto pueden poner como
un comentario, porque no sé si es mi internet o el de Aleja. Aleja, ¿tú me escuchas bien? Ok, listo, sí, entonces si se escucha, podemos proseguir. Bueno, yo creo que entonces debe ser el de Aleja porque Aleja se salió, pero sí me ven bien. Bueno, yo les voy a seguir como contando. Bueno, vamos a volver a invitar a Aleja. Listo. Bueno, no, entonces básicamente, como les estaba contando, creo que ya ahora sí se ve bien. Creo que ahora sí. Pues porque cambié el internet. Ya, ya. Bueno, hola, ahora sí. Bueno, entonces, como les estaba contando, pues yo desde pequeña me llevaban pues como a la iglesia, yo iba todos los viernes a la misa, era muy pequeña, tenía como 6 años, pero digamos que dentro de los colegios femeninos pues se vive como algo muy fuerte y es que pues va entrando la impureza y más cuando pues es de religiosas, ¿cierto? Un colegio de religiosas va entrando pues obviamente como la cosa. Entonces yo recuerdo que a medida que yo iba creciendo y me iba rodeando pues como de ciertas amistades, me iba permeando de pues de cosas que yo no sabía, o sea que realmente yo estaba muy pequeña para saber, que yo pues no tenía por qué saber. Entonces recuerdo que más o menos pues como cuando empecé el quinto grado, ¿cierto? Que es como el último grado del colegio primario, de la primaria, siento que pues en ese momento eh, me estaba influenciando mucho el tema de YouTube, porque pues eran unos computadores dinosaurio, pero pues ya estaban los computadores, ya existía YouTube y, y pues básicamente yo como que ahí llegué a ver pues como algo que yo siento que marcó mi vida profundamente y fue que vi como una telenovela de pues de un país, creo que era como de España. Y en esa telenovela pues habían dos chicas que se estaban como besando y yo tenía como 7 años, yo tenía como 7 años, pero pues ese día yo estaba sola y yo vi normal eso en YouTube. Entonces siento que eso pues me marcó profundamente. Ese día yo siento que yo vi eso como algo normal. Entonces pues básicamente yo empecé a crecer y ya tenía muchas ideas que yo sentía pues que eran cosas ya que se iban normalizando en mi vida. Recuerdo que cuando ya empecé a crecer más, pues entré como al bachillerato. Entonces recuerdo que ahí pues fue como muy fuerte porque tenía, o sea, ya me estaba permeando de más amistades que ya, o sea, empezaban a salir con chicos o mis amigas querían ponerse, no sé, vestidos súper corticos, mis amigas querían, pues, no sé, como que ya escuchar cierto tipo de música, entonces, no sé, Aleja, si a ti te tocó, pero Sí, ya. pues como que, ya, Ok. tranqui. Sí, ya te veo súper bien. Sí, por fin. Entonces les estaba contando que cuando pues ya empecé como a entrar al bachillerato, em, había algo que se llamaban como minitecas, entonces eran fiestas donde pues niñas muy pequeñitas y niños pues ahí como que nos juntábamos a bailar, o sea, pues como que niños súper pequeños y ya pues en una fiesta llena de reggaetón.
Entonces siento que eso también marcó profundamente mi infancia, porque pues fue el furor del reggaetón, el inicio de todo ese tema de pues de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, sobre todo YouTube, em, pues el inicio como tal de la tecnología. Entonces, pues siento que eso me fue marcando como profundamente. A medida que yo iba creciendo, pues uno se va adentrando en materias que son mucho más complejas. Entonces ya uno no veía ética en el colegio, sino que ya veía filosofía. Entonces ya pues la materia de artística ya no era solo pintar dibujitos, sino que ya era como de pronto ver la influencia de ciertos artistas a nivel social y cultural. Entonces, claro, uno como que cuando no hay alguien que te explica bien eso y no hay alguien pues que te cuente realmente eso de dónde viene, cuál es el contexto histórico, pues tú tampoco sabes, porque eres súper pequeña y ni idea. Entonces, claro, puede llegar un profesor y adoctrinarte y decirte, mira, es que esto es así, así, así. Entonces, yo Sí. siento que por medio del arte, yo me empecé a permear demasiado del socialismo y del comunismo, pero de otros países. Entonces, yo veía artistas que pintaban en las calles, o sea, a mí me gustaba mucho pintar, me gustaba mucho el arte, yo cantaba en un coro, entonces empecé a cantar. Entonces el socialismo permeaba todas las áreas del arte por las cuales yo iba pasando. Entonces, en el arte, pues todos estos artistas, eh, sí, del comunismo, ¿cierto? También estaban pues obviamente los que protestaban contra el comunismo, pero a mí me llamó la atención fue eso. Eh, y artistas que exaltaban el libertinaje. Entonces eso también me llamaba mucho la atención. Por el lado de la música, entonces escuchaba pues, o sea, eso era a mis 12 años y yo pues ya estaba permeada por música muy socialista, pues sobre todo la música latinoamericana de protestas sociales, ¿no? Y Pues, como unos ejemplos de lo del arte. pues, o sea, no recuerdo muy bien como en específico qué clase de artistas. Sí recuerdo que hay uno que es, o sea, que él hace como parodias con todo ese tema, le hace como parodias al capitalismo, le hace No, muchas parodias al capitalismo, no me acuerdo cómo se llama, pero los colores son como entre rojo, azul y negro y blanco. Entonces él hace muchas parodias a McDonald's, hace muchas parodias pues sí, como a todo lo que, a los iconos pues del capitalismo. Entonces obviamente sí, yo en ese tiempo yo empecé a ser súper anticapitalista. Em, entonces ahí entró todo, pues ahí empezó como a entrar ese tema del socialismo. Ya después, pues con la música se reafirmó. Yo empecé a conocer personas de otros colegios que pues compatían mucho con las ideas de la libertad, con las ideas, pues y eran pequeños, ¿cierto? Eran de mi edad. Pues sí, como con esas ideas. eh, como un poco ateas, porque dentro de esas filosofías ya empieza a haber ateísmo. Entonces yo me sí, rodeaba, por ejemplo, pues de personas que ya iban manifestando el ateísmo, ¿cierto? Sí, recuerdo que desde muy pequeña, entonces conocí pues como el género del rock. Entonces el género del rock pues me empezó a llevar a otros géneros que pues eran el rock como más pesado, ya después era el punk, ya, entonces ya hubo una época en que yo sí me volví pues muy punkera, o sea, literal, sí. ya me quería vestir de negro, con taches, a pintarme el pelo de rojo, los ojos de Sí, yo era negro, igual. A mí no me lo dejaban pintar, pero yo era exacto, o igual. sea, como que Sí, ya uno empieza a manifestar como esa rebeldía, pues, que hay adentro, como ese deseo de libertad, porque es que realmente eso es un deseo de libertad que está mal encausado y como en el colegio, pues, o sea, siempre vas a tener los guías que son los profesores, muchas veces los papás se descuidan pensando que es que no pasa nada, pero realmente todo eso está impregnado pues en todo, por ejemplo, en filosofía, por ejemplo, ya en sí, filosofía se iba metiendo pues la filosofía marxista y
pues no había distinción de qué era bueno y qué era malo. Entonces, claro, yo veía a Platón y veía a Aristóteles, pero también veía a Marx, ¿cierto? Entonces, claro, era como que, bueno, no hay distinción ahí. Siento que la música, pues, fue demasiado influyente en toda esa rebeldía, porque, pues, la música, pues, el punk eh, y el rock tiene demasiada información anticristiana, ¿cierto? Y no Sí, solo anticristiana, sino también anti todo, antivalores, pues literal, antivalores. Pues hay una canción que dice caminando por las calles sin saber a dónde voy, sin problemas ni angustias, libre del sistema estoy. O sea, es así, entonces como que relaciona el dinero, los problemas, todo. O sea, es así pues como un choque muy fuerte. Entonces, claro, yo empecé a cuestionar pues los valores que toda la vida me habían inculcado mis papás católicos, que también se estaban como enfriando, pues porque ya como que también o sea, cuando los papás no tienen cimentada la fe, los hijos también se los van arrastrando en la adolescencia. Entonces, claro, yo cuestionaba demasiado ya los ideales de mis papás a nivel político, cuestionaba los ideales religiosos. ¿y em, tú en algún momento llegaste a ser atea? Pues sí, como a declararte atea. sí, y pues digamos que, o sea, a través de la música luego se dio eso, porque claro, entonces la música te trae mensajes que van totalmente, pues, o sea, primero contra el cristianismo, pero aparte, no, o sea, te hacen ver tu cuerpo y tu sexualidad como totalmente deformada. Pues yo escuchaba también una canción que dice sexo compro, sexo vendo, sexo arriendo. Así, o Sí, sea, sí. la canción dice eso. Entonces, claro, yo todo el día escuchando eso, todo el día. Y pues mucha música así. Entonces, claro, pues ahí empecé como bueno, escuchaba mucho los Beatles. Entonces, por ahí se metió como el ateísmo, porque empecé a ver que habían pues otros dioses y que los artistas que yo admiraba, pues les gustaban los otros dioses y pues que esos artistas compatían con las ideas del hinduismo, ¿cierto? Entonces, claro, los Beatles empezaron en una época obviamente donde los hippies estaban en su furor, ellos también fueron pues como demasiado influyentes en eso, entonces después de eso el hinduismo influyó mucho en ellos, el ateísmo influyó mucho en ellos, y yo empecé pues ya llegó un momento en que cuestioné tanto mi fe que pues incluso retaba a mis profesoras cuando me preguntaban como que, o sea, como que todas oraban, como que, bueno, vamos a hacer todas una oración. Y yo les decía como que, no, pues es que para mí Jesús es un profeta más, yo por qué le voy a rezar, así. Pues yo era demasiado retadora ya en ese entonces. Sí. Ya después de eso, entonces sí, o sea, es muy pesado porque se combinaba entonces todo el tema de las filosofías nuevas, todo el tema de la música súper fuerte, todo el tema del arte y también las redes sociales que pues ahorita como les contaba, desde muy pequeña yo tuve una experiencia en la que muy pequeña, sin supervisión de mis papás, porque mi mamá literalmente se descuidó un momento y pues ni siquiera sabía que, o sea, que yo iba a estar en YouTube y que iba a ver algo que ya me iba a impactar de dos chicas besándose. Entonces eso como que Sí. se quedó impregnado en mí y pues ya después yo lo adopté como, o sea, el ateísmo me hizo creer que o sea, que Dios era amor, pero desde el libertinaje lo entendía. Entonces como que si yo amaba a cualquier ser humano, no importaba pues qué género fuera, pues no pasaba nada. Pero el problema es que había una dicotomía en mí, porque desde muy pequeña yo era muy femenina, o sea, desde muy pequeña yo siempre tenía el color rosado, desde muy pequeña siempre yo pues era muy femenina, realmente nunca hablaba como un macho, o sea, yo siempre en mis modos también era muy femenina. Entonces yo intentaba aplastar a través de la música, a través del punk, a través del rock, del metal, a través de pues tomar mucho alcohol, de
pues de intentar probar esto o aquello. A través de todo eso, yo intentaba aplazar mi feminidad y ya llegó un punto que yo estaba totalmente perdida, porque ya no tenía un Dios, entonces ya no tenía norte, ¿cierto? Ya no tenía un norte como de qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces ya podía hacer lo que quisiera y pues básicamente así se metió como la ideología de género en mí. Entonces ya después de eso, pues o sea, tuve una experiencia con una amiga del colegio y digamos que ya eso fue como algo que, bueno, otra cosa, en las redes sociales todo el mundo ya hablaba pues de feminismo, ¿cierto? La gente de mi edad, todo el mundo ya hablaba de ideología de género. Entonces, claro, pues obviamente yo ahí metía y en las redes sociales era como que, pues, o sea, todas las influencias mías eran Simone de Beauvoir, eran las feministas que de la primera ola, de la segunda ola de no sé quién, que el derecho al voto, bueno, todo eso. Entonces, claro, mis influencias eran una mujer no nace, se hace. Entonces, claro, yo decía, o sea que yo Sí, no soy mujer. Yo me hice mujer, pero yo no soy mujer. Entonces, claro, sí, ahí pues empecé como a deconstruir lo que yo era. Entonces, pues, a vestirme demasiado masculina, a, pues a empezar como a ver una relación de mujer con mujer como algo totalmente normal. Incluso yo lo promovía ya pues en mis redes, o sea, yo lo promovía totalmente, ya mi familia lo sabía y digamos que eso fue una confusión muy fuerte. Ahí después de que yo dije como que soy atea y luego empecé a ver el hinduismo, como que me cansé del hinduismo porque pues tú sabes más que yo de eso, tú eres la experta en apologética, pero en el hinduismo hay, o sea, N cantidad de dioses. Entonces yo sí. decía, pues yo ya a quién le estoy rezando, no. Un dios que tiene una trompa de elefante, otro dios que es azul. Sí. Entonces yo, ¿a quién más le voy a Como que rezar? el politeísmo no te convencía mucho. Sí, exacto. Yo como que no entendía bien el politeísmo, pues no lo entendía. Entonces ya después pasé como al hinduismo, al budismo. Entonces ya en el budismo, pues ya, si ahorita tú nos cuentas, porfa, cosas que debemos hablar sobre el budismo, pero siento que ahí sí fue como que en la filosofía que yo más me incrusté, porque yo tenía esas ideas de libertad, tenía esas ideas de pues como de libertinaje, ¿cierto? Disfrazado pues de libertad. Tenía las ideas de ser super hippie, entonces anticapitalista, super hippie, super influenciada por el feminismo, por todo, por la ideología de género, por los filósofos pues, que te contaba, por el arte, todo eso. Entonces encontré como en el budismo la filosofía perfecta para mí, porque nadie me decía, eso está bien o está mal. Solo me Claro. decían, pues busca la paz interior. Es que Entonces, esa es la esencia del budismo, como que llegar a un nivel de comprensión, pues según ellos, ¿cierto? De comprensión que ya entiendas que no hay nada ni bueno ni malo, pues que entiendas ujú, que eso es una construcción social básicamente. ujú. Y exacto, o sea, como que ya yo solo buscaba la paz interior, pero pues nunca la encontraba. O sea, yo realmente nunca encontraba la paz interior. Entonces yo como que intentaba hacer yoga, pero no llegaba en mí la paz interior. Pintaba mandalas, hacía atrapasueños, pues pintaba mis paredes con mandalas, con flores de loto. O sea, yo realmente pues estaba como muy así, pero nunca pues encontré la paz interior. Sin embargo, yo pues nunca pensaba en Dios, o sea, yo siempre veía a Dios como el Dios católico, así le decía yo, porque el Dios católico, y decía como que es que el Dios católico es castigador, el Dios católico eh, pues no le gusta mi sexualidad, el Dios católico pues sí, como si tuviera un montón de normas, pero nada de libertad para mí o de amor. Entonces, claro, yo pues así lo veía. Aleja se sale. Bueno, entonces, continuando, pues mientras vuelvo a invitar a Aleja, que tenemos problemas de red. eh,
pues básicamente como que la última pues ideología que siento que se me cruzó mucho fue el feminismo. Eh, y siento que el feminismo pues sí como que me transfiguró demasiado. Primero porque yo empecé a raparme, yo empecé a raparme el cabello de aquí hacia atrás, empecé a hacerme mandalas, o sea, imagínense cómo era ya que yo realmente estaba era intentando ser un hombre, o sea, yo quería ser un hombre, ya quería ser igual a un hombre, pero pues no, obviamente no quería ser un hombre como tal, no llegué hasta allá, pero sí como que intentar imitarlo, intentar imitar pues esas como esas características del hombre, quererme decir igual y combatir demasiado con las personas que eran pro vida, combatir demasiado con las personas que eran católicas, combatir demasiado pues como con todo eso. Entonces, pues siento que por el feminismo se metió mucho el tema del aborto también, ¿cierto? Entonces, claro, ya pues como que yo sí militaba el feminismo muy fuertemente, pues yo era de las que iba, hacía grafitis en las calles, estaba en los colectivos feministas, en las redes para atacar a todo el mundo, apoyaba fuertemente el aborto, pues incluso no solamente eso, sino que también, pues, aparte de apoyar demasiado el aborto, como que incitaba a mis amigas a que apoyaran el aborto. Y no solamente eso, sino que las confrontaba con, pues, con, pero tú, ¿por qué, pues, a ti, por qué no te gusta el aborto? Pues no entiendo. Bueno, entonces, siento que, pues, como que eso sí fue muy, o sea, sí marcó mucho, como por así decirlo, ese ideal, pues, o esa idea de mi feminidad. Siento que ya eso fue súper fuerte y yo ya estaba totalmente acorazada con la Virgen, porque pues todo eso solo me lleva a detestar a la Virgen, porque claro, la Virgen es lo más puro, lo más femenino, es, pues, no sé qué es indescriptible. Y pues justamente ya es todo lo contrario a esos ideales. De hecho, pues cuando no entendía bien qué era realmente la fe, pues porque nunca la entendí bien, pues en ese momento, ni siquiera porque ya había pasado por un colegio católico, sí, pues yo creía como que es que la Virgen es porque es sumisa, bueno, como que un montón de cosas, eh, por así decirlo, blasfemias que yo decía con respecto a todo, pues a todo eso. Les estaba contando que yo militaba el feminismo muy fuertemente, pues que yo realmente era de las que hacía grafitis en las paredes, me rapaba, pues todo eso. Eh, entonces, bueno, pues básicamente esa fue como la historia, lo más teso fue el tema de la ideología de género, porque pues realmente yo en el fondo sentía que yo sentía una atracción por los hombres, pero yo estaba muy herida, entonces no quería como que estar con un hombre, sino que pues quería como experimentar y buscar ese amor que más años más tarde entendí pues que era como una necesidad de validación femenina, no era tanto pues como otra cosa o que realmente yo tuviera pues una, sí, realmente una identidad de género de esa manera. Yo realmente con los años sí comprendí pues que eso venía de un lugar específico. Entonces, pues, o sea, yo atacaba todo, todo, la Biblia, todo, pues el catolicismo, la Eucaristía, la Virgen María, todo. Llegó un momento, pues, como ya para ir concluyendo esa parte del testimonio, llegó un momento en el que yo, pues, como que por alguna razón llegué a una consagración a Jesús por María, pero yo entré pues a la consagración con otro motivo que pues no era consagrarme a Jesús por María, lógicamente, sino que era como que pues ir a un grupo de personas que me caían muy bien y que hablaban de temas de la fe, que de todas formas yo siempre tuve preguntas y ya estaba en un punto pues de mi vida en el que ya tenía mucho dolor, o sea, ya tenía mucho dolor, había pasado por relaciones
muy quebrantadoras para mí. No, o sea, me sentía totalmente vacía, sentía que no tenía como un rumbo, ya había hecho todo lo que quería, ya había estado con N cantidad de chicas, ya había estudiado música, ya había estudiado todas las artes que quería, ya había hecho todo lo que, pues, lo que podía, pero me seguía sintiendo muy vacía. Entonces ahí, pues, siento que como que la Virgen tuvo mucha misericordia porque porque digamos que la Virgen del Carmen siempre me acompañó cuando yo estaba en el colegio y yo siento que yo nunca tuve como, o sea, como que con la Virgen, es muy raro, con la advocación de la Virgen normal yo la detestaba, pero con la Virgen del Carmen yo la amaba, pues yo era como que no, a la Virgen del Carmen es la de mi colegio, Qué no la bonito. toco. Entonces, entonces como que ya entré a la consagración y siento que pensé en la Virgen del Carmen. Cuando entré a la consagración, yo me encontré con dos personas que estaban dictando la consagración, pues que son un par de esposos, y yo me encontré con que ellos no tenían miedo a responder las preguntas que yo tenía. Entonces yo les preguntaba como que, pues, ¿cómo es posible que, pues, que si dos chicas se aman y se aman mucho y no son promiscuas, sino que tienen una relación bonita y quieren estar para toda la vida juntas, pues, ¿cómo es posible que eso sea algo malo? Entonces ellos como que nunca me dijeron, es que es algo malo, o sea, nunca me dijeron eso. Por el contrario, siempre me explicaron como que es muy fácil verlo así, pero ¿cuál es el plan de Dios que tuvo para contigo? Y yo era como que, ¿qué? Pues, ¿cómo así que el plan de Dios? Dios tiene un plan para mí. Entonces, siento que a través de esa consagración, pues que fue, o sea, yo siento que no fue nada radical porque pues no fue con lazos de amor mariano mi primera consagración. Mi primera consagración fue con ese par de esposos que pues son como de una comunidad monfortiana y yo siento que la Virgen pues me derramó todas las gracias que, que yo necesitaba para un día decir, ya no me siento bisexual, yo no soy bisexual o yo no soy homosexual, yo realmente pues sí, o sea, yo por qué dije eso, por qué pensé eso y por qué actué de esa manera. Llegó un día en que me levanté y como que entendí, o sea, por fin lo entendí. Y poco a poco se fueron desarraigando todas mis ideologías, poco a poco. Y muchas no fueron con razones, o sea, realmente muchas fueron por la gracia de Dios. Y pues eso suena muy raro, pero realmente, pues sí, cierto. Y aunque la fe y la razón, pues no son incompatibles, pues y tú más que nadie, pues nos puedes hablar de eso, pero sí siento que realmente esta vez sí fue por pura fe que pues yo decidí creer y ya después vinieron las razones. Entonces con eso pues ya vino como un proceso hace 3 años de pues desde que hice la consagración a Jesús por María, pues un proceso totalmente de restauración. Entonces, pues no sé, igual siento que como que tú también viviste algo muy parecido, pues, y siento que de pronto nos podrías contar, que no sé si está caído. Bueno, el caso es que, pues, digamos que después de ese proceso de restauración, después de todo eso que sucedió, o sea, después de tanto, tanto dolor y haber manchado tanto el alma, pues por fin pude como que después de un tiempo, pues ir a un retiro de conversión, en donde realmente yo pudiera entender muchas cosas, donde yo pudiera limpiar bien el alma, donde yo pudiera, pues como restaurar de verdad todo lo que había estado mal, pues como en mi vida. Em, y bueno, y ya para que ahorita Aleja nos cuente más o menos cómo fue su testimonio, siento que Dios pues me ha puesto una gran misión y yo siento que por eso pues tengo esa página, ¿cierto? Porque primero siento como un profundo deseo de que muchas personas pues no vivan lo mismo, sobre todo chicas, porque hoy en día no hay nadie, casi nadie que te contenga tus ideologías, o pues no hay casi nadie que te diga
Pues mira, bueno, sí, el feminismo sí, pero miremoslo de este lado y analicemos bien eso. O sea, no hay nadie que realmente te, pues, te cuestione. Y no solo eso, sino que te diga cuál es el plan original, pues que Dios tuvo contigo. Porque si yo hubiera entendido eso desde un principio, créanme que nunca hubiera tomado las decisiones que tomé, porque yo no sabía cuál era el plan para mí. Entonces siento que Dios me ha puesto también como esa misión de restaurar todo lo que hice, porque también todo lo que yo hice fue público. Entonces, de la misma manera que yo destruí públicamente, pues tengo que edificar públicamente. Entonces, eso es muy importante, pues que todo lo que mostré por mis redes sociales, de todo lo que hacía, los lugares donde estaba, cómo me vestía, las chicas con las que yo estaba, pues, o sea, todo lo que realmente yo compartí por ahí, mis ideologías con el aborto, mis ideologías, eh, pues, en contra de los hombres, en contra de todo eso, realmente, pues, debían ser reparadas, ¿cierto? Entonces, esa es como mi historia y pues obviamente eso no es fácil porque la conversión viene, pero después de la conversión pues viene demasiada sanación y muchos, o sea, procesos muy fuertes en los que también me he dado cuenta de otras cosas de mi ser, porque mi adolescencia tan fuerte generó en mí, pues, digamos, una especie de trastorno psiquiátrico y pues esa especie, ese trastorno psiquiátrico fue porque en mi adolescencia yo, o sea, no tuve identidad, pasé por todas las identidades posibles, o sea, pasé por los mil dioses que tenía, pasé, o sea, pasé por un montón de situaciones dolorosas, de personas que también herían el corazón, de pues sí, de mucha lujuria, de mucho culto al cuerpo, de mucho culto al mundo, o sea, de todo eso. Entonces, eso también generó heridas en el alma. Pero también es muy bonito porque, o sea, el trastorno hubiera sido peor, hubiera sido mucho peor si yo no tuviera a Dios. O sea, si yo no tuviera a Dios, nunca hubiera sanado muchas cosas porque cuando pues fui a analizar los síntomas con mi psicóloga, pues nos dimos cuenta que muchos de esos síntomas ya no los tenía, o sea que ya no, ya mi trastorno no es el trastorno como tal, sino que ya solo tengo rasgos de ese trastorno, que a veces pues que son desapercibidos por mí, pues que realmente no los percibo mucho, que cuando obviamente salen, pues entonces es Dios el que me sostiene, pero que obviamente eso deja muchas heridas, o sea, todo eso deja muchas heridas, pero, pero digamos que siento que Dios también ha sido muy fiel en eso, porque sin yo conocer pues este trastorno que empezó este año, que lo conocí, pues ya finalizando este año, ya estamos acabando, pues las veces que yo iba al Santísimo, ¿cierto? Las veces, pues incluso yo no sé mucho de eso, pero hay, pues creo que hay un testimonio en el que, pues como que hay una vidente que ve que los rayos del Santísimo realmente sanan, o sea, en el Santísimo es como si fuera un sol y sus rayos sanan, o sea, sanan. Yo siento que el Santísimo me sanaba, cada vez que yo iba y lloraba, me sanaba. Y cada vez que pues yo hacía la consagración, la renovaba, la Virgen me ayudaba y me sanaba. Entonces, pues yo siento que eso es como un proceso muy transformador y pues a pesar de todo eso, siento que Dios me sostiene y hoy pues siento que Dios también me ha sanado mucho con el tema pues de las mujeres. Yo, o sea, yo ya sané totalmente mi, pues como mi sexualidad o mi identidad sexual, como se formó. Yo ya, o sea, literalmente amo con locura a un hombre que es Jesús y también tengo a mi novio que yo digo, pues, o sea, mi novio, muy, o sea, me encanta y realmente, o sea, yo lo amo por lo que es, pero también pues, porque todo lo que él es, con el cuerpo incluido, porque el cuerpo no es una cosa que él tiene, el cuerpo es él, pues para mí pues es demasiado planificante y pues saber que nos estamos respetando y también esperando hasta el matrimonio, ¿cierto? Y que él no va a utilizar mi cuerpo o que él no va
agarrado mi cuerpo y lo ha cogido y le ha hecho todo esto como pasó con mis anteriores relaciones, ni con mi corazón tampoco. Entonces siento que Dios también ha restaurado totalmente mi feminidad, pues mi forma de vestir, como tal todo lo que es mi sexualidad, mi mente, que pues o sea, yo tenía muchos pensamientos impuros, muchas tentaciones y ahora yo veo una chica, o sea, pues digamos yo te veo a ti y yo te veo como una amiga, o sea, y yo te veo como una par, pero ya no es pues como una atracción totalmente deformada. Entonces, pues siento que Dios sí sanó demasiado eso y que Dios sigue, pues sigue sanando, pero en el tema de la sexualidad, ya que está totalmente desarraigado, pues si algún día alguien de que tenga esa inclinación, porque yo soy consciente de que hay católicas que, o católicos que tienen inclinaciones pues al mismo sexo y que luchan con eso, luchan demasiado con eso. Si alguien llega a ver esto o si ustedes conocen a alguien, se lo pueden enviar, pues sí se puede, o sea, realmente sí se puede eh, superar esa inclinación y nunca verlo como que es que soy mala, soy sucia, soy fea, no sé, pues estoy dañada, sino como que es que tengo que mirar qué me pasó, qué fue lo que pasó en mi vida para que esto sucediera. Entonces, pues igual yo sé que tú tuviste un testimonio similar y pues yo sé que eso puede servir mucho porque es Dios el que se glorifica. Entonces yo quiero que nos cuentes un poquito de tu testimonio. Bueno, pues primero que todo, Nati, muchas gracias por tu testimonio. Yo he escuchado como unas partes, o lo he escuchado un poquito resumido, pero así de corrido no, pues no lo conocía. Entonces, pues muchas gracias. Y como dices, mi testimonio sí es similar pues en muchas cosas, de hecho. Se los voy a contar así como, pues no con tanto detalle, pero pues cuando yo era chiquita, pues la familia de mi mamá es católica, ¿cierto? Y eso casi se cae. Y la familia de mi papá es protestante, todos son protestantes. Y mi papá fue protestante hasta cuando tenía como 20 años, cuando decidió volverse ateo. Y me tuvo, no, pues como hasta los 23 años y me tuvo a mí a los 24. O sea, cuando yo nací, él apenas había empezado a ser ateo. Y entonces, cuando pues yo era chiquita, yo no sé por qué, yo siempre he sido como muy profunda, muy reflexiva. Entonces, yo comparaba a mi papá y a mi mamá. O digamos como pues, o sea, comparaba como muchas cosas de ellos. Y yo veía que en las personas que supuestamente decían que creían en Dios y todo eso que yo tenía como referentes, todos eran como, pues los veía como muy superficiales, como que pensaban era en ropa, que en las marcas, tales cosas. En cambio yo veía a mi papá, pues sí, él, que sí leía, que sí tenía cultura, entonces eso como que me atraía más a pensar como, pues seguramente Dios no existe, pero no sé todavía. Hasta que en el colegio, pues yo era como la niña rara, siempre. Entonces, pues yo era como muy solitaria. Desde muy chiquita me empezó a gustar mucho el rock. Poco a poco fue progresando así como le pasó a Nati. Pues empecé con el rock en español y eso fue subiendo y pues ya terminé escuchando al final pues cosas muy, muy pesadas. Pero cuando era chiquita pues como escuchaba rock, nunca me ha gustado en realidad el reggaetón, solamente cuando iba a fiestas, cosas así, pero así de yo escucharlo no, nunca me ha gustado. Entonces por eso pues no tenía amigos porque me gustaba leer, porque me gustaba ese tipo de música. Y empecé como en una etapa de mi vida en la que me sentía muy, muy triste. Y yo le dije a Dios que pues que me ayudara a no sentirme así. Y como en esa época pues yo ya estaba en séptimo en el colegio, tenía 13 años y yo estaba como pues ya con esa rabia interna hacia Dios por no ayudarme como lo pensaba yo, ¿cierto? Y llegué a filosofía en el colegio y nos empezaron a hablar de Nietzsche. Entonces, que Dios ha muerto, de Sartre, entonces el existencialismo, el vacío, la náusea. Entonces yo dije, sí, ya entiendo por qué mi papá no cree en Dios. Eh,
listo, Dios ha muerto, ya yo tampoco creo en Dios, pero en el fondo era porque estaba buscando una excusa para eso para esa tristeza que yo estaba sintiendo, ¿cierto? Por esa rabia que yo le tenía a él en ese momento. Y cuando me alejé de Dios, eh, pues que eso fue, o sea, el tiempo que estuve lejos de Dios fue de los 13 a los 17 más o menos. Y pues apenas me alejé de él, me, o sea, yo hice todo lo que tuve la oportunidad de hacer en esa edad, por pura rebeldía y porque yo pensaba que si mi vida no tenía un sentido, entonces yo le podía dar un sentido. De hecho, es como una corriente como optimista pues dentro del existencialismo y es como, entonces tú buscas un sentido a tu vida, ¿cierto? Y entonces yo decía, bueno, entonces el sentido de mi vida va a ser eh, pues ser la mejor en esto o lograr esto. Pero yo lo lograba obviamente por mis propios medios y con mis propias fuerzas. Y cuando llegaba y fallaba o me daba cuenta de que yo no iba a ser capaz, ahí mismo venía la tristeza y un deseo pues como de morirme, de simplemente pues como desaparecer y ya. Y, y a ver, espérense que les iba a contar algo más como de eso. Y es que, bueno, o sea, yo, por ejemplo, siempre he amado mucho la belleza, ¿cierto? Eh, pues a mí siempre me ha gustado también la música clásica, el arte, pero pues el arte así clásico. Entonces, yo, digamos que iba y veía un paisaje hermoso, veía cosas hermosas, o escuchaba una, una obra así súper hermosa de música clásica y yo decía, wow, esto es hermoso, pero está vacío. Pues si Dios no existe, todo está vacío. Entonces, si todo está vacío, pues absolutamente nada tenía sentido. Y empecé a tener, o sea, porque mi forma de evadir esa tristeza que yo sentía era buscando distracción y buscando darle un sentido a mi vida con las emociones fuertes. Entonces, digamos que yo iba a fiestas, yo tuve varios novios en esas edades, pues como con esos actos de rebeldía, todo era como buscando tener emociones fuertes que intentaran distraerme un momento del vacío tan grande que sentía adentro. Y nuevamente, entonces cuando volvía a la normalidad, otra vez volvía la tristeza, otra vez volvía el vacío, como ese sinsentido de la vida. Y pues tuve como varios momentos como ya culmes de esa tristeza que sentía continuamente. A mí nunca me diagnosticaron nada, pero sí era algo pues que yo sentía literal todo el tiempo que no estaba distraída en algo. Eh, y uno de esos momentos que fueron así como cúlmenes fue uno en el que tuve un novio con el que duré como 8 meses. Él era también pues muy rockero, yo también. Y estando con él, pues como que mi autoestima bajó muchísimo. Él pues también estuvo con muchas niñas, luego me di cuenta, bueno, entonces yo empecé a tener problemas alimenticios. Así que yo decía, bueno, entonces, como yo tengo que verme mejor que todas las niñas con las que él se puede encontrar, hoy voy a comer 500 calorías, mañana le subo, entonces mañana 800, pero pasado mañana 450 calorías. Yo todavía me acuerdo de las calorías que tiene una manzana, una papa, un arroz, pues yo me sabía las calorías de todo, de todo, de todo. Y digamos, si un día eh, comí además, o sea, era un fin de semana y ya, pues no sé qué me dio, comí algo que no tenía que comer, entonces ¿cuál era el remedio? Pues como, pues ir al baño y pues vomitarlo, ¿cierto? Entonces, y en un momento yo ya empecé a pensar en precisamente hacer todas esas dietas, que de hecho yo he hecho dietas desde que tengo memoria, desde que empecé a creer en Dios ya, pues lo paré, ya subí como 10 kilos, pero Pero desde que yo tengo memoria hasta los 17 años, yo siempre estaba en dieta.
Y estando precisamente con este novio, llegó un momento en el que yo dije, no, yo ya no voy a hacer dieta solo por bajar de peso, sino porque como yo no soy capaz, pues como me da tanto miedo yo misma intentar, pues suicidio es una forma también más lenta de llegar a ese fin. Entonces, bueno, así era básicamente. También siempre, como les decía, he sido muy, pues me ha gustado ser como intelectual, entre comillas. Entonces, cuando era atea, yo tenía como argumentos para, para hacerlo, como filosóficos y todo. Entonces, cuando estaba en el colegio, digamos, si alguien en el salón dudaba de si Dios existía o no existía, yo iba y le decía, mira, Dios no existe por esto y esto. Y a más de uno, pues sí lo convencí porque pues yo sé que algunos me veían a mí y era como que, pues ella lee, ella es supuestamente inteligente, esto. Entonces, como una especie de referente, yo sé que pude influir en muchas de esas personas. Entonces, bueno, básicamente esa era yo. O sea, como lo que distinguió mi vida todos esos años fue ese profundo sentimiento de vacío. Y yo decía, ojalá pudiera volver a creer en Dios. O sea, ojalá hubiera algo que me convenciera, pero yo decía, no, ya sé demasiado. No va a haber nada que me vaya a convencer de que Él existe. Y creía eso hasta que en 2019 mi mamá, bueno, no dije, pero mis papás son separados. Entonces mi mamá empezó como a tener problemas con mi padrastro. Ellos viven, pues nosotros vivimos en Medellín. Mi padrastro en esa época vivía en Bogotá y venía acá los fines de semana. Y fuimos donde un sacerdote acá en Medellín que se llama el padre Gerardo Piñeros. Y mi mamá le mostró una foto al padre de mi hermanito, mi mamá, ella y mi padrastro. Mi hermanito, mi padrastro, ella y yo, ¿cierto? Perdón. Y el padre miró la foto y dijo, ese hombre está en adulterio. No se quedó como, ¿qué? ¿Cómo así que está en adulterio? Él dijo, sí, él está en adulterio. Él vive con alguien, mamá dijo, no, él está en adulterio. Y cuando nos dimos cuenta de que estaba en adulterio, en la época en la que el padre lo había hecho, pues él ya estaba con la otra persona. Entonces eso me pareció muy raro. También el 31 de diciembre de ese año, 2019, nos tomaron una foto a mi hermanito, a mi mamá y a mí, en la que mi mamá tiene la mano así. Le sale una mano literal cogiéndole la mano a mi mamá. Y yo miraba esa foto, yo decía, esto no puede ser un efecto de movimiento, esto no, pues no entiendo qué puede ser. Entonces eso también me rayó muchísimo. Ahí yo empecé a decir, no, de pronto sí hay algo más, pero no sé qué, no creo que sea pues como tal el Dios cristiano y mucho menos creo que sea la Iglesia Católica, porque yo decía que si yo volvía a ser cristiana, yo sería cristiana protestante porque no me gustan las instituciones, porque la historia de la Iglesia, la Inquisición. Entonces, en ese principio de año, pues como que empecé a tener ese acercamiento, pero igual seguía rechazando mucho a la Iglesia. Hasta que mi mamá me obligaba a ir donde ese padre, yo iba, me dormía, pero pues me tocaba ir obligada porque apenas tenía 17 años. Y una vez me llevó a una misa. Ese padre hace liberaciones, no hace exorcismos, sino como oraciones de liberación. Entonces fue una misa en la que habían por ahí 200 personas y en un momento de oración de liberación por ahí 100 empezaron a revolcarse, a convulsionar. Entonces yo antes pensaba que eso podía ser su gestión, que de pronto les estaban pagando, pero lo que vi ese día fue tan impresionante que en un momento el padre empezó a decir, renuncio a Satanás, a no sé qué, no sé qué. Entonces yo empecé por dentro, no, por si algo, renuncio a Satanás, y así. Sí, Sí, yo no, la pues única por si algo para que manera. no se me meta nada. Bueno, si este celular se me descarga, en 3 segunditos y conecto el otro. Listo, pues por si algo. Entonces, bueno, eso empezó a pasar. Luego empezó la pandemia en 2020. Yo me fui a vivir 3 meses a Cali con mi papá, que en ese momento vivía en Cali. Y allá pues yo hablaba con él como, no, Dios no existe por eso y somos muy inteligentes porque no creemos en Dios. Eh, pero cuando volví a No, y aparte, pues como que no sé por qué, pero la intelectualidad está asociada totalmente como con la falta de fe, o sea, como si la intelectualidad fuera pues totalmente separada de la fe.
pues realmente eso no es así. La fe y la razón siempre van de la mano. Pues, y la gente que dice que no es porque no ha leído filósofos, o sea, porque realmente no ha leído a realmente pues, los padres de la iglesia, no sé, o sea, es una cosa de locos, entonces pues no tiene sentido. Incluso Aleja porque se fue, porque se le descargó el celular, ay, pero pues será Luis Pasteur la persona más católica del mundo. Hoy hay un doctor que se llama Ricardo Castañón, que es un científico impresionante, que de hecho Aleja lo conoce, o sea, la fe y la razón, no, pues no van de verdad separadas, siempre van de la mano. Así es. Bueno, Pues, volviste. de hecho, perdón, pues yo sabía que se iba a descargar, pero no pensé que tan rápido. Eh, de hecho, con lo que estaba diciendo Nati, yo últimamente me he dado cuenta de que esas cosas que yo leía, o sea, Nietzsche, Sartre, pues eso es literalmente novelas. O sea, leer eso es igual a leer novelas. Eso no tiene valor. O sea, para de lo que ellos dicen llegar a decir que Dios no existe, hay que hacer un salto gigantesco. Pero entonces, para seguir en lo que iba, eh, bueno, entonces, bueno, volví a Medellín después de estar en Cali con mi papá 3 meses. Y mi mamá, como ya se estaba separando de mi padrastro y todo eso, ella estaba yendo mucho a grupos de oración, a donde ese padre. Y yo empecé como ya a ver cosas tan raras y a ver que había gente pues que sí decía cosas inteligentes que estaban en esos grupos y todo, que yo dije, no, yo tengo que investigar si Dios existe o no existe. O sea, tengo que hacer un proceso en serio de ver si Dios existe o no existe, porque si Dios existe y yo vivo como si Él no existiera, entonces eso tendría grandes consecuencias. Entonces, pues literal, pues como yo soy muy rara, ¿cierto? Me puse, me puse a investigar, a leer y me encontré con muchas cosas, entre ellas con los milagros eucarísticos, con apariciones de la Virgen, como la Virgen de Fátima. Me encontré con pues profecías que ya se habían cumplido. Y algo que es muy interesante es que esas cosas que yo había encontrado, encontré que estaban dentro de la Iglesia Católica. Yo que decía que si volvía a ser cristiana habría sido de alguna secta, encontré cosas con la Eucaristía y con la Virgen. Y eso solo lo iba a encontrar en la Iglesia Católica. Entonces, pues el padre que les había dicho ya se había vuelto súper amigo de nosotros, él ya venía aquí al almorzar pues como una vez por semana y yo siempre tenía la lista así de preguntas así para hacerle. Y me acuerdo que un día, pues yo ya como que interiormente yo sabía que eso iba para allá, pero todavía me faltaba terminar de tener los argumentos racionales. Y entonces yo le pregunté, pues como el argumento más fuerte que yo tenía, que era que si Dios era perfecto, ¿por qué había creado algo? Y es que, pues como en filosofía, la perfección se representa como con una esfera, ¿cierto? Es algo que no tiene cambio, que es igual por donde tú lo mires. Entonces yo pregunté, si Dios es perfecto, entonces ¿por qué tuvo un cambio? ¿Por qué tuvo un deseo o una necesidad? Y yo le pregunté eso al padre, convencida de que él no me iba a poder responder nada. Cuando él me dice, lo que yo menos me esperaba, me dijo, pero es que él creó el mundo por amor. Él dijo eso y era la pregunta más sencilla del mundo, pero en ese momento yo no sé yo qué sentía acá, pues que me llenó de una manera pues que yo no había sentido nunca en la vida en ese momento. Y yo dije, sí, pues no entiendo, pero yo siento que esa debe ser la respuesta y hoy pues ya la entiendo. Él, él creó el mundo porque él quería tener a alguien a quien amar, pues porque el amor es algo difusivo en sí mismo, el amor no se puede quedar encerrado. Entonces, pues yo le pregunté, la siguiente pregunta que hice fue, bueno, y si Dios existe entonces, y es en la Iglesia Católica y eso, ¿qué tengo que hacer para ser católica? Y él me dijo, te tienes que confesar. Entonces yo no me quería confesar con él porque no le quería contar todo lo que les acabo de contar y mucho más. Y aparte que ya eres bautizada, pues el Eso, primer paso sería el bautismo, pero sí, pues obvio. uno se alejó, ajá. Obvio, yo ya había hecho la primera comunión, todo me faltaba era la confirmación que apenas la hice como hace 2 años, o el año pasado, no sé. Y entonces me fui a confesar a una iglesia, pues, donde hubiera un padre que yo nunca fuera a volver a ver en la vida. Eh, Me confesé y eso fue el día de la Virgen del Carmen. Y al domingo siguiente fui a la misa, a la iglesia de él, a hacer la que iba a ser como mi primera comunión real, ¿cierto? Entonces él me la dio así bonita, con la
pues con las dos especies, todo. Y cuando acabó la misa, él dijo, yo hice la novena a la Virgen del Carmen con unos escapularios, pero cuando acabó la novena un escapulario quedó oliendo a rosas. Y yo pensé, ay, se lo voy a dar a Alejita. Que yo supiera que ese día, o sea, que el domingo ya no estaba oliendo a rosas, pero que ese escapulario que me iban a dar a mí había olido a rosas. Pero cuando me lo fueran a dar estaba pasado a rosas, o sea, olía impresionante. Y yo se los mostraba a todo el mundo para que no fuera a ser que el padre y yo estábamos locos y ya, y a todos les olía mucho a rosas. Y es muy interesante porque ya han pasado 3 años y medio y no es que huela siempre como si le hubieran echado algo, no es que oliera al principio y que después hubiera ido el olor, sino que huele en momentos muy específicos, como que digamos voy al Santísimo, pues había una época en la que yo estaba meditando mucho la pasión de Jesús en el Santísimo. Entonces yo iba al Santísimo y meditaba en la pasión de Jesús y llegaba a mi casa y estaba oliendo a rosas impresionante. O un día, no sé, estoy triste por alguna cosa y llego y está oliendo a rosas. Entonces es como que yo digo que yo conocí a Dios por el miedo, pues a condenarme en caso de que sí existiera. Y segundo, por la razón. Pero que ese día y de esa forma fue que yo conocí el amor de Dios, porque como dice pues en el Evangelio de San Lucas, que cuando un pecador se convierte hay más alegría en el cielo que por un justo, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es como mi testimonio de conversión resumido y ya de ahí para acá pues han pasado también muchísimas cosas, pero eso era como lo que les queríamos contar, Bueno, básicamente. y cómo, pues, yo quisiera que cuentes como que cómo Dios te ha llamado para que ya acabemos este live, ¿Cómo porque ha eso sido que? es muy importante. O sea, cómo Dios te ha llamado, ¿cierto? Cómo ha desencadenado toda esta historia de amor con Jesús. Bueno, a ver. Eh, digamos que esos 3 años y medio han sido como un proceso de irlo conociendo y a medida que uno lo va conociendo uno se va enamorando muchísimo más de él, ¿cierto? Y pues como les dije, hubo una época en la que yo estaba meditando mucho la pasión de Jesús y eso sirve mucho para uno realmente conocer quién es Jesús, ¿cierto? ¿Qué es lo que él hizo? Y en su pasión saber realmente quién es él y lo sensibiliza mucho a uno pues con lo que él hizo. Entonces, bueno, ese año en octubre, en nuestro grupo de oración en Juventus Christi, nosotros hicimos una misión a Fusagasugá en Bogotá. Y después del primer día de misión, pues como que yo estaba muy conmovida porque, pues, o sea, yo estaba muy conmovida y me puse a llorar. Luego fuimos a una capilla del Santísimo y como que no me contuve y me puse a llorar, entonces me tocó salirme. Luego me calmé, volví a entrar y me volví a poner a llorar y me volví a salir. Y era porque yo sentía muy fuertemente que Jesús tenía, pues tiene sed de almas y que las personas, aunque no lo sepan, tienen mucha sed de Dios. Eh, y que hay muy pocas personas que se estén encargando de conectar esas dos necesidades, ¿cierto? O sea, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y que yo quería ya dedicar mi vida a eso. Y cuando me calmé, era muy raro porque yo sentía como una especie de certeza de que ya no quiero nada, absolutamente nada, que no sea dedicarme exclusivamente a llevarle almas a Jesús. Y pues ese sentimiento cada día fue creciendo más y más y más y más, hasta que ya pues como que no me aguanté más y empecé un proceso de discernimiento vocacional y pues estoy en ese discernimiento en este momento, pero pues lo que sí se puede ir entreviendo es que no parece que mi vocación sea el matrimonio, pues como por muchas razones, sino que eso es como a lo que quiero dedicar mi vida y para hacerlo en enero voy a empezar a estudiar teología, si Dios quiere, ya para empezar como camino, ya básicamente. Me encanta, ¿no? Y aparte, pues, digamos que esa es como pues no, básicamente la muestra de amor más grande, pues como esa vocación a la que Dios te ha llamado y pues, como, o sea, todo. En resumidas cuentas, para ya, pues como cerrar este live, eh,
puede que las historias sean como muy caóticas, puede que sean eh, como así muy llenas de cosas fuertes y no tiene que ser siempre en la adolescencia. Hay personas que pues que tienen matrimonios muy fuertes, que tienen vidas muy fuertes, pues y que apenas conocen al Señor muy grandes, pero nunca es tarde, pues realmente desde que tengamos el hoy podamos arrepentirnos y podamos decir, Jesús, aquí estoy, o sea, transfórmame y vuélveme a hacer. Yo creo que ya, pues con eso es suficiente y pues obviamente querer hacer algo por él y creo que por eso es que nosotras estamos aquí, pues básicamente porque, o sea, por eso tenemos estas páginas de Instagram y todo lo que hacemos, pues es básicamente por Jesús. Entonces, pues no, gloria a Dios. Así es. Yo pues diría como que la frase como que con la que yo cerraría es y no sé si tú tienes otra, es como que lo que decía San Agustín, que nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta descansar en ti. Y pues obviamente lo veo también como, Así es. pues como cuando lleguemos al cielo, Así pero, pero sí lo veo también como que, o sea, hasta que, o sea, podemos buscar muchas cosas, pero hasta no descansar en él, hasta no llegar a nuestra casa, a nuestro hogar, a la iglesia, que es el hogar que Él planeó para nosotros en esta tierra, pues nuestro corazón va a estar inquieto. así es, pues si uno ya estando acá, uno ya es como, no necesito nada más, o sea, ya sé que acá está todo. Pues cuando uno realmente conoce lo que es el catolicismo y lo vive y entiende que es la Eucaristía y se empieza a acercar a él, uno ya empieza a tener esos deseos como de que, pues mi vida sin ti, así de sencillo, después de haber vivido pues lejos de él, de haberlo negado y todo esto. Entonces, Nati, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias pues por, sí, pues por dedicarnos este tiempo, por contarnos su testimonio y sí, muchas gracias a todos por conectarse, ojalá les haya servido alguna cosita. Si creen que hay Sí, alguien al que les pueda servir, pues se los mandan. hagamos una de María y ya lo cerramos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Madre, pues, por tu amor, por el amor que has tenido para con nosotras en nuestra vida. Y te pedimos que muchas almas también, sobre todo de chicas, de mujeres, pues, y de chicos adolescentes, de personas pues que en este momento están tan confundidas, puedan realmente llegar a Jesús a través de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios los bendiga y pues si vienen de Consagrati, pues sigan por favor Aleja. Ya tiene un contenido pues demasiado brutal y todo es apologética, todo lo que va a estar subiendo es apologética católica full. Entonces, por favor, síganla. Eh, Y si y vienen de apologéticos, sigan a Consagrada a ti, que también tiene bueno, y nada, básicamente Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por haber estado. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga.